Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado en la presentación de un libro que ha sido particularmente entrañable, particularmente vivificante. Un libro que nos lleva a otro México, literalmente, como lo dice el título. Un libro que nos presenta la posibilidad de husmear en lugares que existen y no existen, porque están presentísimos en todos y cada uno de los mexicanos. Hemos crecido con ellos y en ellos, pero son lugares imaginados, son lugares de la literatura mexicana. Lugares, por supuesto, como Comala, lugares que creemos y hemos estado ahí, hemos vivido ahí, hemos pasado algunas de nuestras tardes recorriendo, husmeando. Y qué valioso que exista un libro como este, en estos momentos, en este contexto. Qué valioso detenernos a pensar en los otros Méxicos que han existido, en los cachitos de México que alguien más ha ideado y que nos podamos tenerlos todos reunidos y podamos reflexionar sobre ellos. Yo soy Juan Carlos Ortega Prado, soy editor en Penguin Random House de los sellos Grijalvo y Debate, editor, por tanto, de Atlas de Otro México, de Rafael Lemus. Rafael, muchísimas gracias por la confianza de entregarnos este manuscrito. Verónica, muchísimas gracias por acercárnoslo. Y sobre todo, muchísimas gracias a ustedes, a los lectores, los que hacen que estos lugares imaginados, que estos libros reales vivan y sigan caminando y sigan existiendo. Sin más, me gustaría, porque el tiempo es muy breve, que comenzáramos con esto que va a ser una conversación, a la que ustedes, por supuesto, son los principales invitados. Entonces también, por favor, vayan pensando sus preguntas, sus comentarios. Pero me gustaría ahorita empezar contigo, Guillermo Espinosa. Crítico, ensayista, muchísimas gracias por estar aquí. Y sin más, me gustaría, después de agradecerte, darte la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Me gustaría hacer un breve comentario sobre el texto antes de empezar la conversación. Creo que cuando uno lee a un buen autor y lo lee bien, podemos afirmar que más que representar un espacio, lo inventa, ¿no? Aunque ese lugar sea la Ciudad de México y el Palacio de Minería y la calle 5 de Mayo o 5 de Febrero, ¿no? Creo que cuando leemos a un buen crítico literario, dice, miren eso, miren ahí. ¿Ven esas estrellas que brillan? Bueno, si las unen, hacen un toro. O si las unen, hacen una constelación. Y entonces empieza a tomar forma eso que conocemos como literatura. Rafael Lemus es un buen escritor y es un buen crítico literario. Y Atlas de Otro México, en cada párrafo, sutilmente, para un buen lector, me parece, va haciendo esas dos cosas simultáneamente. Va dejándonos claro, por un lado, una idea muy perturbadora, que es que México en realidad es fantasmagórico. México es un concepto poroso, titilante, evanescente, fugaz, que esta faceta tal vez no la habíamos visto bien o no la habíamos visto del todo, y que no tenía una existencia muy concreta hasta que terminamos de leer el libro, ¿no? Yo estimo mucho la escritura de Rafael Lemus. Hay incluso algo en mí que no sé si es molestia o cierto, pero yo me molesté mucho cuando Rafael Lemus dejó de publicar cotidianamente, ¿no? Consuetudinariamente, ¿no? Era una firma mensual, ¿no? En mis lecturas, en algún momento de nuestra vida, y luego empezó a hacer otras cosas y se mudó de país y empezó a escribir estos libros, ¿no? Pero igual
siempre voy a extrañar, ¿no?, esa periodicidad a la que me malacostumbró en alguna época, porque es un escritor con un gusto incorruptible, ¿no?, en el sentido de que tiene muy claro qué es lo que le gusta. Y creo que esos son los mejores críticos literarios desde mi perspectiva. Es algo que yo como crítico nunca he podido hacer, por ejemplo. Si un libro me entretuvo y me piden una reseña, pues voy a decir, bueno, no está muy bueno, pero pues la verdad está entretenido, ¿no? Siento que es algo que Rafael Lemus no hace, ¿no? Es decir, no, el libro está malo, ¿no? El lenguaje es pobre y su búsqueda es estéril, ¿no? Y creo que eso es muy valioso, ¿no? Eso es como un termómetro, ¿no? Los textos de Rafael, para ver un poco cómo está la temperatura de lo que estamos haciendo colectivamente, que es, ¿no?, básicamente, ¿no?, 10 novelas mexicanas, cada una situada en un lugar que no existe, aunque se parezca mucho a otros que sí existen, y uno podría pensar que este índice, ¿no?, que empieza con la Nueva Filadelfia, ¿pero cómo se llama la novela? El Monedero, ¿no?, de Nicolás Pizarro, y termina con Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Ese índice podría ser el índice de una tesis de grado, podría ser el índice de una monografía o de un tratado, ¿no? Vamos a analizar aquí estos lugares a partir de estos conceptos, con este marco teórico, y llegamos a las siguientes conclusiones, ¿no? Creo que afortunadamente, ¿no?, el libro no pasa por ahí, no se concibe a sí mismo así. Hay una voz, hay un personaje detrás de esa voz que se viste, se caracteriza como una especie de guía de turistas, ¿no? Vamos a recorrer junto con él estos lugares, pero más que un guía de turistas, o sea, es un guía de turistas, pero si uno se fija bien, él en recurrir mucho a la escatología cristiana, ¿no?, a la mitología cristiana, y a veces son paraísos, casi siempre son infiernos, y hay por ahí un par de purgatorios, ¿no? Y entonces esta voz con mucha personalidad, con sentido del humor, con una perspectiva crítica, que lo aleja, insisto, de esta objetividad científica de un académico, nos lleva de la mano por lugares que tal vez sentíamos que ya conocíamos, pero parece curiosamente o también perturbadoramente pertinente y contemporáneo, ¿no? Por un lado veo a un personaje, no sé qué tanto sea Lemus en sí, ¿no?, que dice haber escrito estos textos o investigado alrededor de estos textos durante la pandemia, ¿no?, un periodo histórico en donde el desplazamiento físico no era muy fácil, y entonces digamos que recorre el país en su biblioteca, pero más bien sentí cierta nostalgia de alguien que vive en otro país, ¿no?, que vive en otro país, pero que es de este país. Este país, insisto, no sé qué tanto sea el caso de Rafael, en mi experiencia como extranjero, volver a este país sí implicó un ponerme al corriente con este país, ¿no?, porque cuando uno se va, el país sigue adelante sin uno, ¿no?, y uno hace otras cosas en otros lados, pero el país regresa y ya es otro, ¿no? Entonces siempre hay una necesidad de poner un pie aquí o de no dejarlo alejarse demasiado, ¿no? Y este texto es una tentativa muy aguda de reconquistar el país, ¿no?, y reconquistarlo de la única forma en la que puedes reconquistarlo desde California, ¿no?, que es a través de sus libros, y no solamente a través de sus libros, sino poniendo énfasis en los lugares de este país que no existen, y por ende un lector que surge de no sé si es un trauma generacional, ¿no?, pero hay algo, por ejemplo, que Google Maps nos ha arrancado a todos, ¿no?,
que es la experiencia de lo desconocido, ¿no? Creo que lo único que no se puede ver en Google Maps del orbe son las estaciones militares, ¿no? Es lo único que no se puede ver. Todo lo demás se puede acercar y podemos ver sus accidentes geográficos, sus calles, sus plazas. Y eso nos arrancó algo como especie de lo desconocido, nos quitó ese lado explorador en algún sentido. Digo, tal vez está Marte, ¿no? O otros planetas, pero este de alguna forma se agota con ese proyecto monstruoso, aberrante. Y este libro es una forma interesante de reencontrarnos con ese misterio, ¿no? Que sería ir a explorar los lugares que Google Maps aún no puede, Golfo de América. Y con ese gesto crear otro espacio virtual, translúcido, sobre el espacio del mapa, ¿no? Y que es el Golfo de América, pero en Google Maps, ¿no? Ahí está, Golfo de América, ¿no? Entonces, también es un libro que surge en un momento, no sé de nuevo qué tanto es esta mi paranoia o mi experiencia norteamericana la que habla aquí, pero yo creo que este país nunca había estado en la situación tan crítica como la que está hoy, de recibir una intervención militar de otro país, ¿no? Una invasión militar, que es el momento donde la nación suele repensarse profundamente y decir, bueno, ¿qué somos nosotros, ¿no? ¿Qué significamos? ¿Cómo nos definimos ante ese otro invasor, ¿no? Entonces, en ese sentido, este libro es muy pertinente ahora, me parece, ¿no? Es muy pertinente en un país que está construyendo, como dice la propaganda, el segundo piso de la Cuarta Transformación, ¿no? Que es un proyecto político que yo no termino de entender del todo, pero que si algo me deja claro es que ya no coincide con los últimos 30 años de neoliberalismo prianista, por ejemplo. No hay una narrativa coherente, no hay un nuevo proyecto, pero hay una conciencia de que el viejo proyecto, aunque favorece a los grandes capitales, que son a los que suelen querer complacer, no está funcionando del todo y hay que ajustar. No sé si saben cómo hacerlo, creo que no. Pero, en fin, son cosas que nos invitan a preguntarnos cosas que sentíamos superadas, ¿no? Como el concepto de nación, la idea de país. En fin, que por todo eso yo los invito a ustedes a que lean el libro, revisiten estos lugares de la mano del guía de turistas y no sé, otra cosa que me pasó a mí, ¿no? Y que hagan tal vez el mismo ejercicio con algunos otros espacios que Rafael no hizo, ¿no? Una de las preguntas que te quiero hacer ahorita que hable Laura es, ¿qué otros lugares tú tenías en tu lista y que tal vez empezaste y abandonaste, o hiciste y no incluiste, o de plano dijiste este no? Y me gustaría saber cuáles y por qué, ¿no? Yo de una vez te digo, extrañé mucho, o me hubiera encantado, un ensayo sobre San Blas, la ciudad donde vive Eduardo Torres, el personaje de Lo que resta y lo demás es silencio, creo que se llama así, la novela de Monterroso. Pero en fin, eso es un poco lo que quiero decir. Felicidades, Rafael, por tu libro y muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por mostrarnos algunas de las claves por las que podemos acercarnos a este libro, ¿no? De mano de un guía de turistas, que también es un Cicerone, que también es un Virgilio, que es un crítico literario. ¿Cuántas lecturas nos ofrece este libro? Y ahora me encantaría darte la palabra, Laura
Sofía, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y sin más, pues te dejo el micrófono, Laura Sofía Rivero, editora, ensayista. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo ahora que me encaminaba aquí a la presentación, recordé que hace unos años, justamente por la calle de Moneda, no muy lejos de aquí, tuve yo la fantasía de ir a uno de estos lugares donde se venden algunos artículos turísticos muy convenientes para quienes queremos fingir que fuimos a Acapulco, que fuimos a alguna ciudad que nunca hemos visitado, porque uno puede comprar allí e incluso pedir datos muy específicos para que graben en un llaverito, en una bolsa, en alguna lapicera. Recuerdo de mi visita a, y uno pone la ciudad, el día y la persona para la que va ese recuerdo falso. Alguna vez yo justo hace unos años, aprovechando esa facilidad que dan los negocios del centro histórico para imaginar la vida que no tuvimos y quisimos tener, me acerqué con una de estas personas que trabaja haciendo estos grabados de recuerditos y le dije, ¿le puede poner recuerdo de mi viaje a Macondo? Y la persona me vio y me dijo, ¿dónde está Macondo? Y le dije, no importa, es algo que me gusta a mí, una novela, creo que puede ser divertido. Y me dijo, no, si el lugar no existe no lo voy a grabar, porque se van a dar cuenta justamente de mi negocio, ¿no? De lo que estoy haciendo. Dije, ay, bueno, pero ¿quién lo va a saber? No, y se negó rotundamente a hacerme ese llaverito, herida que hasta el día de hoy me sigue doliendo, y mucho más cuando me acerco aquí a estas calles. Pero me llamó mucho la atención ese gesto, que se hayan negado a hacerme ese pequeño grabado, porque siempre esos entrecruces entre la realidad y la ficción parece que quizás solamente nos interesan a quienes estudiamos literatura o humanidades, pero a veces uno en la vida cotidiana puede encontrar que son mucho más peligrosos de lo que uno parecería pensar por cuenta propia. Entonces, bueno, recordando eso, estaba yo pensando, leyendo este libro que tiene 10 ensayos sobre lugares que este señor jamás se atrevería a poner en su negocio, pensaría yo que estaría maravilloso eso, ¿no? Poder, después de este libro, regalarles a ustedes llaveritos y regalarles algunos kits turísticos totalmente cursis y espantosos, para que recordaran no solamente su ida a estas ciudades, sino el viaje que nos invita a hacer, no solamente por diferentes zonas geográficas, este libro Atlas de Otro México, sino por diferentes épocas, que no incluyen únicamente novelas escritas desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, sino incluso algunos espacios ubicados en un futuro muy, muy, muy lejano que asombrosamente parecen hablarnos mucho más de nuestra vida actual. Quisiera yo rescatar 3 de mis textos predilectos de esta lectura que hice, porque justamente creo que me dieron algunas pues ideas para pensar que sigo masticando y reflexionando desde que hice la lectura. 2 que me llaman mucho la atención y yo creo que ustedes van a disfrutar mucho son justamente estos primeros textos que hace Rafael Lemus sobre novelas del siglo XIX. Esta que ya comentaba Guillermo, El Monedero, que muy curiosamente nos hace recordar otra novela quizá cercana para quienes la leímos obligatoriamente en la secundaria o en la prepa, Navidad en las montañas, y que nos hace ver cómo justo la idea de las utopías está desde hace mucho sembrada, no solamente de manera soterrada en novelas como Navidad en las montañas, sino también en estas otras. Yo la verdad desconocía algunas de las obras que vienen en el índice. Me parece singular que se hable en un mismo espacio de lugares tan consabidos como Comala, que quizá para quienes comenzamos a leer ese ensayo nos parecería extraño que nos cuenten la trama, ¿no?, de Pedro Páramo, pero también muy oportuno que nos cuenten, por ejemplo, un poco de la trama y de la estructura de obras como Eugenia de Eduardo Urzáiz, que según me he enterado con mis colegas que están fascinados por las literaturas no realistas, es mucho más conocida de lo que yo misma sabía,
o de algunas otras como El fin de la esperanza de Rafael Bernal, a quien quizá conocemos, como bien lo dice Lemus, más por el complot mongol y no por estas otras obras que yo creo que hacen una suerte de historia mínima y muy personal de la literatura mexicana al poner Los recuerdos del porvenir, al poner Pedro Páramo a la par de estas otras obras, pero que tienen una misma voluntad y que es justamente crear estos espacios que no podemos encontrar en los mapas. Me interesa mucho el ejercicio de este libro, hacernos reflexionar qué tanto puede uno fabricar un mapa o recordar que los mapas que nosotros consultamos con plena confianza son también representaciones de la realidad. No sé si ustedes al ver, por ejemplo, estos dibujos cartográficos de hace muchísimos siglos, con aberraciones de dibujos en donde a veces hasta nos parecería ingenuo pensar que el océano está lleno de criaturas como algunas bestias o monstruos con tentáculos que podrían comerse a los barcos, etcétera. Quizá nosotros la podemos ver así, con ese desprecio de decir, ay, ¿cómo se llegaban a imaginar estas otras personas, el mar, el océano, de esta manera? Pero a mí me parecen representaciones muy realistas, ¿no? Quien se ha acercado alguna vez simplemente a asomarse al borde del océano, creo que también estaría incitado a pensar en el mar como una amenaza. Y entonces creo que justamente no todos los mapas son muestras inequívocas de cómo dirigirnos, cómo ubicarnos en un lugar, sino a veces qué representan para nosotros en otros términos más allá de esos geográficos, términos emocionales, términos intelectuales, como sucede en estos ensayos. En este caso, estos dos textos que les mencionaba del siglo XIX nos hacen ver una idea de la utopía, una idea del futuro, que nosotros ya a ciertos años de distancia podemos comenzar a comprobar o a pensar que justamente hablan de un futuro al que todavía no hemos llegado, pero nos vamos acercando. Un tercer texto que quiero traer a colación, que a mí me pareció bastante singular, es el que dedica Rafael Lemus a Plan de Abajo, esta geografía imaginada por Ibargüengoitia, no solo en una novela, sino en diferentes textos. Me llama la atención que casi todos los 10 ensayos de Atlas de Otro México tratan de una ciudad en particular o un lugar en particular de una novela, pero en el caso, por ejemplo, de Plan de Abajo, es una suerte de juego literario que Ibargüengoitia hace a lo largo de distintas novelas. O también, como nos dice Lemus, en el caso de Jesús Gardea, esta ciudad o este espacio de placeres aparece a lo largo de otras novelas. Creo que yo me quedé un poco con ganas de pensar justo qué significa crear un espacio solamente en una obra, en una novela determinada, pero qué significa ya hacer un proyecto literario en donde esa geografía esté sembrada en muchísimos otros libros. Me llama la atención además que desde mi propia lectura, no solamente Rafael está pensando en alumbrarnos por estos lugares o estos espacios imaginarios, sino que los toma como una provocación, un detonante, para también reflexionar sobre algunos asuntos de crítica literaria y de relectura de nuestra historia literaria. En este caso de Plan de Abajo, el ensayo sobre este espacio creado por Ibargüengoitia, vemos que hay una lectura quizá ya bastante escéptica de lo que para muchos Ibargüengoitia sería insigne, un autor insigne del humor. En este caso, pues Lemus nos está preparando para acercarnos a sus textos de otra manera, como a veces lo comenzamos a notar en los homenajes, en general en la vida literaria. Y creo que en mi caso, uno de los textos que más disfruté fue este añadido a los 10 recorridos que hace sobre diferentes obras, un último texto muy breve que se llama Aztlán, que ya vemos que quizá es un texto ya más cercano a la prosa poética o incluso a una suerte de escritura totalmente imaginativa, libre, que trata de darnos un colofón, a mi parecer, muy interesante. Porque si bien en cada uno de los textos del libro vemos que hay un interés por pensar en los lugares imaginarios,
A mí me pareció que a veces, como el mismo Rafael lo llega a comentar, la realidad se empieza a colar en la ficción al punto de que la abruma o al punto de que comienza a interesarnos más que las obras ficcionales mismas. Y yo justo fue una de las preguntas que tenía aquí para compartir, para ver si el propio Rafael podía decirnos algo al respecto, porque a veces quizá extrañé darle un lugar más predominante a la imaginación, dado que siempre se insiste en que lo importante de estos otros lugares es que nos permiten encontrar diferentes ideas de una nación, de una literatura y de un México. Me pregunté hasta dónde se podía extender ese juego de lo imaginario, y por qué tomar las decisiones que lo fueron estructurando de esta manera. Esa relación entre qué espacio darle a la realidad y qué espacio darle a la imaginación. Me gustaría también, si tienes oportunidad de contarnos cómo lo viviste desde tu propio proceso de escritura, para mí sería un gran regalo. Muchísimas gracias, Laura. Y sin más, Rafael Lemus, querido amigo, ensayista, profesor, editor también, pues seas muy bienvenido y será un placer escucharte. Gracias. Bueno, antes que nada, gracias a todos por estar aquí, a los que vinieron especialmente a la presentación y a los que decidieron entrar a este auditorio y no a otros. Gracias a Juan Carlos, mi editor, gracias a Verónica y Fernanda de mi agencia, y gracias desde luego y sobre todo a Guillermo y a Laura, no solo por los comentarios, sino sobre todo por la lectura, por haber pasado tiempo con este libro. La lectura, y más la lectura atenta, es cada vez más rara en nuestros días. No lo digo solo como lamento, sino sencillamente como para resaltar lo obvio. Cada vez es más difícil prestar atención, cada vez gana más espacio la distracción, cada vez avanza la precariedad y tenemos que hacer demasiadas cosas, y es muy difícil encontrar espacio, tiempo, disposición para leer, para pasar sencillamente tiempo con un objeto tan poco moderno como el libro. Así que en estas circunstancias agradece doblemente que se tomen el tiempo y fijen su atención en lo que escribí. Bueno, este libro nace también de la lectura, el resultado del tiempo que yo pasé, a veces demasiado tiempo, con algunos de estos textos, y el tiempo que pasé en los lugares, ciudades, pueblos, que estos textos, que estas obras narrativas postulan. Ya lo dijeron Guillermo y Laura, este libro es o intenta ser una bitácora de viajes, una bitácora de lecturas por 10 lugares imaginados, inventados por la literatura mexicana. El primero de ellos es la Nueva Filadelfia, que fue fundado en la novela El Monedero de Nicolás Pizarro en 1861 y que es una utopía socialista. Y el último es La Matosa, levantado no hace mucho por Fernanda Melchor en temporada de huracanes y que es casi su opuesto, un oscuro matadero. Entre estos dos lugares se despliegan otros 8, ciudades utópicas, distópicas, pueblos fantasmas, rancherías, que no existen materialmente, pero que de cualquier modo sí existen de otra manera, existen dentro de los libros en los que están y existen sobre todo en la experiencia, en la memoria de los lectores que hemos recorrido estos espacios. Como digo yo en la introducción, para mí estos lugares, por ejemplo Comala, por ejemplo Ixtepec, son más ciertos, más reales que los muchos pueblos que he cruzado y ya olvidé, o las muchas ciudades que jamás conoceré. Esos me parecen mucho más, no sé, virtuales que lo que vemos en estos libros. Estos espacios, los 10 espacios, guardan relaciones distintas con el territorio nacional. 2 criterios que apliqué para seleccionar los lugares y las obras eran que estos espacios imaginarios se desprendieran de novelas y sobrevolaran más o menos cerca del territorio nacional, que estuvieran cerca de un pueblo, de una ciudad o de una región. Es por lo mismo que descarté algunas novelas plenamente fantásticas o algunas ciudades imaginarias inventadas por autores mexicanos, pero que están situadas en otros continentes o en ninguna parte. Estos 10 lugares tienen relación con el territorio nacional todos, pero tienen relaciones distintas. Algunos de ellos funcionan como laboratorios utópicos en los que se ensayan algunas alternativas
otros funcionan a manera de reflejos distorsionados, alguno más como microcosmos, donde el autor, la autora, explora casi en el vacío algunas tensiones, algunos conflictos del país que él o ella está habitando, y otros más son espacios como mitad históricos, mitad míticos, como Comala, como Ixtepec, que al mismo tiempo que nos llevan a México nos ofrecen una salida de ese México, ¿no? Un ir y venir. Y yo lo que intento, bueno, una de las cosas que intento en este libro es no ser un guía de turistas, sino un guía de viajeros. Un guía de viajeros, de viajantes, porque creo que la crítica literaria, y sobre todo la buena crítica literaria, es siempre una suerte de guía de viajes. Los textos críticos son textos que nos acompañan en la lectura de otros textos, en las lecturas de novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, y son acompañantes que no sustituyen el viaje, que no viajan por nosotros, sino que sencillamente van allí al lado, no volviendo el viaje más sencillo, sino lo contrario, quizá volviéndolo un tanto más complejo, y es lo que intento hacer yo aquí. Yo viajo por estos sitios e invito a los otros a viajar, si quieren conmigo al lado, por estos lugares. Otra de las cosas al viajar por estos lugares, creo que no solo conocemos sitios distintos, sino que también recorremos temporalmente la historia mexicana. Si el libro se lee de principio a fin, cronológicamente, iríamos de mediados del siglo XIX hasta el presente, y el viaje es bastante desalentador, bastante oscuro. En un principio, el país tiene todavía algo de luz. Nicolás Pizarro, por ejemplo, ve el escenario más bien despejado, puede ver hacia futuro e imagina una utopía socialista. Fernanda Melchor y Roberto Bolaño, los últimos dos autores, no ven luz alguna, todo es oscuridad y sencillamente a lo que se dediquen. Lo que más hacen de sus obras es como un recuento de los daños y sobre todo un recuento de los cadáveres. Y entre otras cosas, ahora que hablabas, por ejemplo, del neoliberalismo y lo que está ocurriendo, se ven también como ciertos procesos históricos de larga o mediana duración, creo, por la distancia que este libro toma. Vemos al principio, en las primeras dos obras, en los primeros dos sitios, Villa Utopía y la Nueva Filadelfia, espacios más bien autónomos que se pueden pensar a sí mismos y que pueden ensayar distintas alternativas. Después viene la revolución y con la revolución viene el avance del Estado hegemónico que va avanzando del centro hacia la periferia, aplanando las diferencias y llevando la lógica revolucionaria a todos los rincones, cosa que está reflejada, por ejemplo, en Pedro Páramo, en los recuerdos del porvenir. Y las últimas obras lo que nos dejan ver es un movimiento contrario, es más bien el Estado replegándose de vuelta, yéndose de la periferia hacia el centro y dejando vacíos ciertas regiones, ciertos espacios que son ocupados, entre otras cosas, por la criminalidad, como se ve en Santa Teresa, de Roberto Bolaño, y en La Matosa, de Fernanda Melchor. Pero bueno, este libro intenta hacer varias cosas. Es un atlas sin mapa, es una bitácora de viajes, aunque no me moví de mi estudio, pero es sobre todo crítica literaria, es una escritura que surge de otra escritura. A mí lo que me inspira, al menos en estos libros, es leer ciertos libros, ciertos textos, me producen un deseo de escritura y escribo textos que a su vez ojalá generen el deseo de lectura en ustedes. Bueno, gracias por los comentarios, gracias por haber venido y no sé si queda tiempo para algunas preguntas. Muchísimas gracias, Rafael, por estos comentarios sobre tu obra. Qué raro, ¿no? Hablar de un libro que habla de otro libro, que a su vez, etcétera. Bueno, por supuesto que hay espacio, que hay tiempo para preguntas. Antes de pasar a ellas, nada más me gustaría recordarles que para las firmas no nos quedaremos en esta sala, sino que nos moveremos a la así llamada sala de firmas. Entonces, para que en terminando nos vayamos para allá. No sé si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta o si alguno de los asistentes quiere preguntar. Precisamente al escritor.
¿hasta dónde es válido esa libertad que se tiene de describir algo real o algo irreal? Porque es una gran ventaja para el escritor, ¿sí? Ubicarse en determinado lugar y hacer lo que parezca irreal, o de la otra manera, muy real. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que los autores, poetas, narradores tienen libertad absoluta. Creo que la literatura tiene licencia de hacer prácticamente todo, que lo que le exigimos a otros discursos políticos, sociales, no se lo debemos exigir a la literatura, la podemos dejar explorar. Así que creo que cualquier autor puede tomar trazos de la realidad y con ese material construir las fantasías, las conjeturas que quiera construir. Así que creo que sí. Y del mismo modo creo que los críticos literarios tenemos mucho más libertad de lo que a veces se cree. A veces se cree que el crítico literario debe estar ahí como supeditado al autor original, que lo único que debemos hacer es ir siguiendo y analizando y comentando. Creo que la crítica literaria cumple con muchas operaciones, entre otras cosas analiza, pero también narra, pone en relación, parodia, y varias de esas cosas intento hacer yo aquí en este libro. Bueno, yo quisiera comentar un asunto sobre este ejercicio de inventar una ciudad que siempre me ha llamado la atención y que ahora mencionaste un poco incidentalmente, y es que pues siempre he tenido la impresión de que cuando, al menos pensando en los casos paradigmáticos de la literatura mexicana, cuando se hace el ejercicio de inventar un lugar, ese lugar suele ser un lugar rural o un lugar en la provincia. Es decir, como en la periferia del país. Estoy seguro de que hay excepciones, pero como que intuitivamente la idea de inventar o reinventar como la Ciudad de México o la capital suena como extraño. En cambio, inventar un pueblo perdido en el norte de México o como en estas regiones del país resulta como quizá más natural o más estimulante en términos literarios. Entonces quisiera que comentaras un poco cómo crees que esta relación entre el centro y la periferia interactúa con la intención de inventar un lugar en la novela mexicana específicamente. Sí, es cierto. Ninguno de estos 10 lugares, por ejemplo, está situado, sobrevuela de cerca la Ciudad de México. Había una novela de Homero Aridgis que inventa una ciudad que es más o menos la Ciudad de México, pero es cualquier megalópolis. La leí, por ejemplo, no me produjo el deseo de escritura y no quise producir un texto sobre ese texto, así que no entró la Ciudad de México. Pero es verdad que, por ejemplo, la imaginación utópica opera mejor en el vacío. Era más fácil pensarla en el 19 que en nuestro vertiginoso presente. Es más fácil imaginar pequeñas comunidades aisladas, autonómicas, que pensarla, no sé, en la multitud de la ciudad. Y ahora algo que decías, no sé por qué me hizo pensar que también uno inventa estas ciudades. Uno de mis intereses para pensar estas ciudades imaginarias era para yo pensar, explorar la imaginación política y cultural mexicana. Y ahora que veo allá atrás a Humberto Beck, en el 2018 los dos editamos un libro que se llamaba El futuro es hoy, en el que invitamos a diversos autores, escritoras, ensayistas, a que escribieran como sobre el México futuro, que pensaran un México a futuro, con el intento de reactivar la imaginación política. Y este libro, de algún modo, continúa con ese interés de revisar de qué modo la cultura mexicana ha soñado al país. Gracias. Te quería preguntar cómo concebías tu labor como crítico, cómo ha cambiado a partir de toda la experiencia de habitar la Academia Norteamericana respecto a las reseñas que publicabas en Letras Libres. ¿En qué sentido esas lecturas han tenido una noción distinta, ya sea en términos de fondo, de perspectiva, sobre todo también pensando en esa conversación que ahora recuerdo entre Christopher Domínguez y tú, publicada en Cuadernos Salmón, esa revista tan linda, y las nociones que estaban ahí presentes, y no sé si ahora las percibes
distinto. Sí. La verdad que no sé bien por qué dejé de escribir reseña. De algún modo me aburrió un poco el género reseña, me aburrieron un poco los autores mexicanos de los que escribía y me aburrió un poco leerme a mí mismo tan periódicamente. Y la distancia, el estar en Nueva York y ahora en California, y al mismo tiempo la distancia de estar un poco en el registro académico, no en el campo cultural, creo que me desprendió un poco de las novedades mexicanas, le perdí un poco el ritmo a cierta discusión muy coyuntural mexicana, y no solo le perdí el ritmo, sino también el interés, y creo que la distancia me permitió explorar algunas otras áreas, visitar un poco más el pasado y explorar formatos más largos, ensayos más extensos. Aún así, aunque soy profesor en una universidad, no me considero académico y no quiero que mi escritura sea académica. Lo que intento con mi escritura es que sea una escritura ensayística que esté más o menos a la mitad, digamos, del ensayo académico y del ensayo literario, entre comillas, que participe de los dos campos y de ninguno, y es quizá por eso que le va mal en los dos lados, ¿no? Porque no pertenece a ninguna de las discusiones. Creo que a los presentadores tenían más preguntas, entonces Pero no sé. la verdad es que no tengo respuesta. No recuerdo qué dejé fuera. Recuerdo que leí a Aridgis y al final decidí no escribir sobre ello. La novela de Sada, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, ocurre también en un poblado imaginario. Pensé incluirla en algún momento, pero también lo que quería ya era que se publicara el libro y no seguir acumulando más ciudades en esta guía. Entonces en algún momento me detuve y dije, estas 10 me parecieron representativas, que estaban bien regadas por el territorio y por el tiempo. Pues muchísimas gracias. El tiempo ya nos ha comido y estamos terminando afortunadamente justo a la hora. Como les decía, de aquí nos pasaremos al salón de firmas para hacer allá las firmas del libro. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias a los presentadores y muchísimas gracias a ustedes, los lectores.